Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Esta es una crónica colaborativa. En la clase de biodanza dedicada a la voz, Natalia cuenta a los danzantes de la semana una de las consignas del día. Hay que inventar un idioma y conversar. Una conversación imaginaria de lo que sea, con sonidos inéditos, como si fueran palabras de verdad. Es un grupo de 20 o 30 personas. Yo estaba ahí. Había que dividirse en parejas de a dos y entablar una conversación. ¿Qué significa conversar? Convertir algo en otra cosa, esgrimiendo buenas razones, persuadiendo, dando vueltas sobre esa cosa, llevando las palabras hacia un sitio, volviéndolas a recuperar. Eso es conversar. Y con la novedad que les cuento, no verbos, no sustantivos, ni artículos de los conocidos, un lenguaje nuevo. Cachuñaño, poco ñañaña, cutbrati tupir, tocar, perpraver, ratal, diloqui, parrel, trecta. Algo así era. Dos personas inventando palabras, tratando de intercambiar para transformar algo, para transformarse y luego cambiar de parejas y así hasta que termine la canción. Bueno, ese es el marco del ejercicio que les cuento en una clase de biodanza. Y lo que sigue son los resultados, en mi experiencia. No quiere decir que todos hayan visto lo mismo, pero en mi experiencia se complicó. No fue por el vocabulario inentendible que ensayábamos. Éramos personas que estábamos frente a frente diciéndonos estas palabras irreconocibles, pero gritándolas, haciendo que las palabras se atropellen y predomine la estridencia, las consonantes, un tono bien diferente a cuando la voz está ausente y habla el ademán o la mirada de las personas. Algún signo de enojo, la idea de imponerse al rival, a un contrincante, eso parecía. No tenías enfrente a alguien con quien ibas a transformar algo, enriquecerlo, sino que parecía que se trataba de un adversario a quien tenías que intimidar todo lo posible para que finalmente se rindiera. Sin pausa, sin silencios, sin atención. ¿Le suena esto? ¿Le suena de haberlo vivido en la mesa familiar, con los amigos, en el trabajo o en las veredas? Pueden imaginar lo que les cuento, ¿no? En la vida cotidiana. La escena de unos hablando con otros sin escuchar, sin atender nada del otro. Es curioso porque la biodanza te hace encontrar con el otro, te hace saber que no estás solo, sola, te anima, te reconforta, te hace volar. Yo he visto, yo he sentido. Pero además te vuelve la mirada a los ojos de las personas, deja que veas todo el amor que vibra en derredor. Desde el primer día hay un velo que se descorre y deja ver. Necesitamos, gente, sacar la voz con la dulzura que habitualmente despliegan los danzantes cuando no se habla, o cuando la consigna indica expresamente que debemos susurrar todo aquello que querremos decir. ¿Qué nos pasa entonces con la voz? Nunca había pensado en la voz como una posible barrera. ¿Qué sucede que cuesta sacarla de un modo conveniente para entendernos entre personas? Bueno, en este punto el ejercicio fue revelador. La conversación requiere de una escucha activa, unos buenos modos, unos silencios indispensables, un interés por tratar de entender qué nos quiere decir el otro o la otra, garantizar una cadencia que permita el fluir de las ideas, los sonidos, un código común. Una renuncia expresa a irnos de ese encuentro con lo mismo que trajimos. No tenemos que ir diferentes, porque la conversación
entraña un aprendizaje. Tenemos que dejar ese espacio respirando un aire nuevo, abrir los pulmones, abrir la cabeza, abrir el corazón. Y una buena conversación, por supuesto, también necesita un ambiente de tolerancia que hoy en la vida cotidiana no tenemos. Hablo de la voz porque ese, el de las palabras, es otro ecosistema que necesitamos regenerar, barrer con la contaminación que le quita jerarquía y sentido a nuestras conversaciones. Recuperar la voz, aprender a sacarla con la dulzura que nos merecemos. Bueno, ¿cómo estás, Nati? Buen día. Buen día, Sergio, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Natalia Barrios, la de la consigna a los danzantes. Ahí está, ella es. ¿Y qué pensás? ¿Cómo nos ayudás? No, me pareció maravilloso tu análisis del ejercicio que, en realidad, este ejercicio en biodanza está planteado como un juego para que la gente se desinhiba, para que la gente también un poco suelte la mente, porque lo que hacemos en biodanza es ir trabajando para que vayamos dejando la mente de lado para poder sentir más, ¿no?, en la vivencia. Y es maravilloso porque sí, de hecho sucedió eso, y es verdad, en el afán de uno querer expresarse, ¿no?, querer comunicarse con el otro y no tener un lenguaje común, de alguna manera sucede esto, ¿no? Como que necesito de alguna manera imponerlo y de hecho se fue elevando a la voz. De hecho yo tenía que marcar los cambios y casi los tenía que evitar porque no se me escuchaba. Y es así como contaste, ¿no? Que sucede eso, ¿no? Después, bueno, la clase nos dio como una revancha de la posibilidad de que pudiéramos después expresarnos de otra manera. Pero, eso, explica, ¿no?, por favor el ejercicio que hicimos después, el del mantra, los susurros y el arbolito. Claro, porque primero uno se tiene que desinhibir. A veces es muy... llegar a hablar de poesía es a veces hasta como incómodo, ¿no? Porque hay muchos seres que se consideran que no son poetas y que no, bueno, la poesía no podría llegar a sus vidas, pero de alguna manera en la clase se fue llevando a los seres hacia ese lugar, hacia ese estado donde en un momento se propuso una consigna, después de bajar 200 decibeles, ¿no?, como decimos nosotros en danza, en la parte más colinérgica, donde estamos más como entregados después de un descanso. Hicimos un ejercicio que se llama mantra poético, que de alguna manera lo que te lleva es a que con una música adecuada, muy sutil, con los ojos cerrados, y a poquito surjan esas palabras que te remiten, no sé, belleza, armonía, sensibilidad, esas palabras que están dentro tuyo, que están, como decimos, en tu centro afectivo, en tu corazón, y que vayan saliendo como un susurro, ¿viste? Como con la suavidad que necesita el cuerpo de ir recibiendo para poder comunicarse. Primero es un susurro y es con uno, es una conversación que uno tiene con uno y es muy sutil, muy suave. De hecho ahí casi se escuchaba la música. Yo tuve que recorrer un poquito el espacio para ver si estaban pudiendo hacer el ejercicio y si lo estaban haciendo, pero viste, pasamos de los gritos a casi el silencio, ¿no? Como a veces incomoda también esto de sacar la propia voz interior, ¿no? Eso también a veces cuesta poder expresar lo que uno realmente siente ante los otros, por miedo de, no sé, ser descalificado, o bueno. Y de esa manera lo que hacemos es ir trayendo esas palabras que salen. Yo hice otro ejemplo, y en un momento determinado esas palabras empiezan a cobrar un sentido, ¿no? A lo mejor surge una frase, y bueno, lo que hacemos es seguir repitiéndola, y ese conjunto de palabras que forman esa frase
viene a formar tu mantra poético. Y una vez que uno lo tiene, lo deja ahí en su corazón, y después pasamos al siguiente ejercicio, que es el bosque de susurros, donde uno va a pasar a compartir ese mantra que halló con otro ser, que va a ser, como decimos nosotros, como un arbolito en ese bosque, donde le va a ir a susurrar, también con una música adecuada, esa poesía que halló. Y ahí te das cuenta que en un estado determinado, con una música adecuada, con la luz tenue, cerrando los ojos y conectando con el corazón, todos podemos llegar a ser poetas. Es que en realidad todos lo somos, pero bueno, a veces si tuviéramos que construirlo, diríamos, no, yo no puedo hacer poesía. Y ahí, Nati, sobreviene otra vez la mirada hacia el otro, el llanto, el acunarnos entre las personas. A mí me da la impresión que, escuchándote ahora mucho más, si traspolamos todo esto que ocurre en una clase de biodanza a la vida cotidiana, lo que debiéramos tomar es esto que decías en el arranque. Para la conversación que hace falta, un código común, nos decía Natalia Barrios recién. Conversar antes con uno, tener una conversación interior. ¿Y por qué no meterle poesía, dado que, nos dice Natalia, todos tenemos esa posibilidad dentro, como la de cantar o de bailar? Otra cosa es que uno se sienta afinado o que tiene un ritmo o no, pero todos podemos cantar, todos podemos bailar, todos podemos hacer poesía, pintar. Y de final nos decía, bueno, si hay una musiquita mejor, esto es el ambiente. Uno no puede ponerse a conversar en cualquier circunstancia. Pasa mucho con los hijos, que uno pretende por ahí hablar de temas que le parece trascendente para su educación, y por ahí lo haces en un momento inadecuado, cuando no está ni uno ni otro presente, o uno está presente y el otro no. Entonces hace falta ese entorno amoroso para la conversación. Totalmente, y sobre todo también hablar desde el corazón, ¿no? Eso. Que en el juego eso no estaba. En el juego era más lúdico y estaba esto de necesito que el otro me entienda lo que yo estoy diciendo en este lenguaje que acabo de inventar. En cambio, en el mantra aparecen tus palabras sagradas, ¿no? Y con el tono sutil, amoroso que tengo. ¿No? Por más mantra en nuestras conversaciones. Gracias, querida Natalia, un gran abrazo. Abrazo inmenso, Sergio. Regenerar la palabra, barrer con la contaminación que le quita jerarquía y sentido a nuestras conversaciones. Recuperar la voz, aprender a sacarla con la dulzura que nos merecemos. Respirar un futuro esplendor cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.